¿Y el CONICET? Que quede en manos del sector privado. El CONICET hoy tiene 35.000 personas. La NASA tiene 17.000. Bueno, en primer lugar, la comparación es una burrada total. A ciencias duras. Pretender borrar algunas ciencias en función de otras es también desconocer cómo se desarrolla la ciencia. Nosotros, el CONICET, tal como existe hoy, hay que cerrarlo. Estamos en una nueva entrevista en el estudio de podcast de Prensa Obrera. En el día de hoy trajimos a 2 becarias del CONICET para hablar un poco de, la polémica que surgió a partir de las declaraciones de Milei, de si hay que, esta propuesta que tiene de cerrar o de privatizar el CONICET y los ataques que surgieron a partir de eso, tanto en redes sociales, en los medios, la gente planteando si tiene una utilidad o no el CONICET, y que no es nuevo, ¿no? Los ataques del CONICET vienen desde siempre, o sea, hoy, estábamos recordando acá con los compañeros de la prensa, cuando Cavallo salió a mandar a lavar los platos a un investigador de CONICET que pedía un aumento salarial, o en la época del macrismo que fue la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica, de varias luchas y varios ataques que viene sobreviviendo, la investigación. Estamos acá con Pedro Cataldi, con Rocío Salgueiro. La idea es que se presenten, cuenten primero un poco qué es lo que hacen, de qué están becados o qué investigan. Bueno, yo entré este año con una beca doctoral del CONICET en el área de ciencias sociales, y lo que estoy investigando es el activismo estudiantil en escuelas católicas a favor del aborto legal, ¿no? Como parte de lo que fue la Marea Verde en el año 2018, hubo también sectores estudiantiles y en particular también en las escuelas católicas que se manifestaron fuera de su escuela, por supuesto, pero también dentro de su escuela, realizando pañuelazos o realizando también intercambios de uniformes entre varones y mujeres como modo de señalar las rigideces en relación a lo que se enseña en torno al género en las escuelas católicas. Y es un tema que tiene particular interés en la Capital Federal, porque en Capital Federal más de la mitad de las escuelas medias son privadas, y dentro de las privadas el 80% son confesionales. Entonces, preguntarnos ahí por qué hay esa cantidad de escuelas privadas y confesionales, e incluso por qué cuando hay estudios que señalan que la cantidad de gente que se identifica con el catolicismo viene disminuyendo en los últimos años. Entonces, ¿por qué el Estado sigue sosteniendo esa cantidad de escuelas? Porque además, dentro del universo de las escuelas privadas, el 80% están subsidiadas, con lo cual no es solo una autorización para que funcionen, sino que realmente el Estado sostiene y apoya su funcionamiento. Entonces, mi tema en particular, el interés que tiene es ver cómo el movimiento estudiantil, a pesar de estar en escuelas que sostienen los estereotipos de género tradicionales, que por supuesto están en contra de la legalización del aborto, que entienden la sexualidad en el marco del matrimonio y con el fin de la procreación, lograron expresarse también en el marco de un movimiento de lucha. Entonces, eso es lo que estoy estudiando en este momento, y por supuesto también lo que pretendemos ver es, más en general, los vínculos entre educación y religión, en mi caso, en el área metropolitana de Buenos Aires. Y por otro lado tenemos a Pedro, que viene del lado de las ciencias más duras, diría Milei. Sí. Primero, gracias por invitarnos, por darnos este espacio. En mi caso, la relación con el CONICET empieza en 2017, que es cuando empecé el doctorado, y hace muy poquitito, en el mes de junio, terminé el doctorado y ahora arrancando una postdoc. Yo estoy en el área de astronomía, mi formación es de física, de ciencias físicas en la Facultad de Exactas de la UBA. Ahora arrancando un nuevo tema, que es entender cómo en el espacio están ordenadas, distribuidas las distintas galaxias, qué es lo que dicta o qué mecanismo hay de fondo que las ha ordenado a través del tiempo cósmico. Se ha estudiado todo bastante desde mediados de siglo, y de alguna manera es una continuación, si bien con algunos cambios, de lo que fueron mis temas de doctorado, que
era hacer un aporte a la física detrás de la formación y evolución de las galaxias y de una componente que, si bien todavía no se ha detectado en el laboratorio, hay muchísimos indicios que existe en el universo y que es muchísima, que se llama la materia oscura, que de alguna manera para poder entender las estructuras de materia a gran escala es fundamental poder contemplarla, tenerla en cuenta, saber sus efectos justamente a gran escala, a grandes distancias, si bien todavía no hemos encontrado la partícula que genera, digamos, los efectos gravitatorios que uno ve. Así que bueno, con esos temas. Bueno, están buenísimos ambos, viste, como dos polos que nada que ver, pero te das cuenta, como por lo menos uno se da cuenta de la utilidad bueno, que es utilitario, ¿no? O sea, es otro debate, pero digamos la importancia de estos temas. Y una pregunta que también, no sé, estuve leyendo en redes, como esta idea, bueno, justo veíamos que se los iba a mostrar, bueno, se los muestro ahora, que en Clarín salió el 8 de junio, creo, de este año, por lo que vi, una tira cómica, no sé si estuvieron al tanto de esta polémica, que ahí está, de Altuna, que plantea esto de, bueno, soy un ñoqui del CONICET. Y una pregunta por ahí que decía era como, bueno, o para, no sé si refutar, porque digamos, nosotros ya sabemos que no es así, pero ¿cuál es el trabajo? O sea, como, ¿cómo es un día de trabajo de un becario? ¿Cómo son también sus condiciones laborales? ¿Qué es? O sea, me imagino que no es un trabajo de lunes a viernes de 8 a 18, o por ahí en algunos casos sí, o por ahí. No, primero estaba leyendo de vuelta la historieta. Después, bueno, Altuna tuvo que salir a disculparse, pero más Dijo que nada, era como en un contexto de una historia más larga. Sí, ¿no? que no lo entendieron, aunque es bastante explícito. Pero yo pensaba un poco con el tema de los 90, con todas las privatizaciones, cuando se decía que también que los empleados públicos eran todos ñoquis, gente telefónica, que en los yacimientos petrolíferos en YPF la gente, digamos, no iba a trabajar. Y que también se fue abonando terreno para lo que después fueron todas las privatizaciones menemistas. Entonces, bueno, yo entiendo y seguramente vamos a hablar de lo de Milei, pero es esto de que, bueno, que una golondrina no hace verano, no sé si estoy diciendo, en el sentido de, también hay, digamos, no es que ha salido de la nada, sino que hay muchísimos sectores que plantean. O sea, esto de hecho fue 8 de junio, fue antes de Claro, las declaraciones de Milei. Sí, no, inclusive ya en la época de Macri y antes. Nosotros, como investigadores, como becarios, somos trabajadores y le ponemos un montón de énfasis al trabajo, trabajamos muchísimo. Pero en ese sentido, digamos, como la clase obrera en su conjunto, es decir, tenemos un horario que cumplir, metas que lograr, digamos, llegar a cabo. Es un trabajo a destajo, por productividad, en el sentido de que muchas veces más importante que estar clavado en la silla de 8 a 5, de 8 a 6, es llegar con las investigaciones, con las publicaciones, con las colaboraciones, con llegar a un resultado que muchas veces no es lineal. O sea, a mí me pasa muchísimo que días que uno está trabajando muchísimo, capaz no pudo avanzar en nada y de repente otros días al comienzo del día o en un fin de semana se le ocurre una idea y después va a ser un terreno para avanzar muchísimo. Por parte mía y por lo menos la gente que he conocido a través de estos años, es gente sumamente trabajadora. Después, bueno, podemos ahondar en el tipo de tareas que hacen, pero en cuanto a ese debate, digamos, no hay lugar, porque no hay ñoquis en el CONICET, en el sentido de que yo no he conocido a lo largo de estos años gente que, digamos, que figure en una planta de algún instituto o sí, o alguna dependencia del CONICET que no vaya a trabajar o que no se la conozca, digamos. Eso no es un terreno donde suceda. Como que no es que cualquiera ingresa al CONICET y no es que no hay ningún control sobre, digamos, tampoco los investigadores, ¿no? Hay una evaluación y... Sí, claro, sí. Uno presenta un proyecto, una propuesta con directores que a su vez, bueno, digamos, participan en la corrección o a veces en proponer temas de investigación para continuar un trabajo en forma acompañada, ¿no? Y esos proyectos se presentan y son evaluados por comisiones de investigadores de las distintas áreas. O sea,
bueno, eso, se presenta un proyecto en el que ya participa investigadores formados y eso después es evaluado por otros investigadores. Pero bueno, quería decir también en relación a las condiciones de trabajo, que quizás esté esta fantasía de que como no hay horario no trabajamos, y en general es al revés, como no hay horario trabajás todo el tiempo. ¿No? A veces, no sé, en el caso de Pedro, pero a mí me pasa que son las 9 de la noche y estoy trabajando y digo, bueno, basta, o sea, Claro. ya está, tiene que terminar en algún momento la jornada laboral. Y pasa esto que dice Pedro, a veces, bueno, tenés que hacer una presentación para algún congreso, entonces trabajás hasta terminar la presentación para cumplir con ese plazo. Claro. Sí. Entonces, bueno, esto, digamos, está quizás esa idea de que no hay horarios, entonces hacemos cualquiera. Bueno, no, desde ya que eso no es así. Y otra cuestión tiene que ver con los lugares de trabajo. Bueno, ahí yo estoy hace poco, así que probablemente Pedro pueda aportar más. Entiendo que varía un montón en relación a los distintos institutos de investigación. En mi caso, yo tengo asiento en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, y ahí no tenemos espacio físico para todos los investigadores. Entonces es un tema porque, bueno, obviamente tener un espacio físico, además de, bueno, permitir lo básico, que es, digamos, poder contar con cierto equipamiento, también permite el vínculo entre investigadores de distintas áreas, ¿no? De las ciencias sociales en mi caso. Que es algo importante, bueno, desde el punto de vista de generar colaboraciones, de poder compartir, de poder generar instancias de intercambio con otros colegas. Bueno, y eso es dificultoso y eso tiene que ver con la falta de presupuesto para que haya, bueno, espacios acordes, equipados, donde poder realizar nuestras actividades. Entonces, bueno, lejos de quitar presupuesto, si se pretende apostar a la ciencia, hay que aumentar el presupuesto, no solo por los ingresos, que bueno, ahora entiendo que hablaremos también de nuestros ingresos, sino también para que haya espacios acordes a la realización de nuestras tareas. Por supuesto que al no contar con espacios, tampoco contamos con algunas cuestiones elementales como computadoras para todos, bueno, sillas, estoy sentada acá en una silla. Bueno, ese tipo de cuestiones que son más básicas tampoco las tenemos. En el Gino Germani, por ejemplo, hay computadoras que se comparten, entonces, bueno, depende un poco de que cuando vos pretendés ir a trabajar al instituto haya disponibilidad de esos elementos. ¿Y qué recursos tenés por tu cuenta, no? Internet. Claro. Entiendo que hay diferentes tipos de becas, ¿no? Porque hay becas con exclusividad, hay becas, ¿no? Como Sí, hay casi muy poco exclusividad respecto a que no pueden tener otro trabajo. Ah, bueno, eso sí. Sí. Bueno, es lo que decía Ro. O sea, justamente lo que dicta en el CONICET o en los organismos de ciencia y tecnología es la superexplotación. Y es un tema porque algunos voceros del gobierno, inclusive en el área de las ciencias, digamos, lo plantean como un punto positivo. Es decir, fíjense que tampoco somos ñoquis que nos superexplotamos. Claro, trabajamos un montón. Que claro, que los becarios ganan por debajo de la canasta básica, pero eran los propios funcionarios los que decían eso. O miembros del directorio del CONICET. En página 12, es decir, no estoy usando una metáfora. Esto pasó hace unas semanas. Nosotros, por ejemplo, en mi grupo, que bueno, que somos toda gente de astronomía, de física, recién este año varios de los becarios pudieron tener su propia computadora del trabajo y estaban trabajando con sus laptops personales. Y es un problema enorme. O sea, hemos podido trabajar a lo largo de estos años gracias a distintos convenios que teníamos de antes para poder conectarnos a computadoras afuera a través de Internet. Pero si dependíamos del clúster de computadoras, porque yo estoy en un área de astrofísica que es a través de simulaciones, digamos, cómo analizamos y comparaciones con las claro, que no lo puedes hacer en la notebook de tu casa. No, ni a palos, ni a palos. Es decir, estamos hablando de que, no decía gracias a Dios porque queda muy mal siendo, digamos, de alguna manera representante de investigación, pero justamente por una cantidad de convenios y por trabajo pasado, que estamos de alguna manera quemando las naves, porque uno tiene que poner una contraparte a eso, nos podemos conectar a clúster que tienen 6.000 CPUs, pero es decir, uno no podría con su computadora personal. Muchas veces ambos, por ejemplo, somos docentes y es algo muy común dentro de quienes hacemos ciencia también dar clases en la universidad, en parte también para poder llegar a fin de mes.
también en la época de la virtualidad nos teníamos que costear nosotros todos los recursos para dar clases, es decir, era con nuestras computadoras, con nuestro internet, con nuestras cámaras. Y eso se repite a la hora de investigar. ¿Sí? En relación a eso, bueno, tienen una estabilidad, obra social, como, no sé, condiciones laborales básicas, ¿cuáles son, digamos, hoy en día? ¿Se llega a la canasta familiar o...? Bueno, no. No, a la canasta familiar claramente no. A la básica hasta ahí. A la básica sí, hasta ahí, depende. 280.000 pesos aproximadamente, una beca doctoral de CONICET hasta el mes pasado. En relación a la estabilidad, no. O sea, nosotros no somos considerados trabajadores. De hecho, el movimiento de becarios de investigación ha forjado una consigna que es investigar es trabajar, es decir, que nos reconozcan en nuestra calidad de trabajadores y, bueno, de asalariados. Vivimos de nuestro trabajo. Eso no es reconocido con derechos laborales que otorguen, por ejemplo, la estabilidad laboral. O sea, nosotros cuando terminamos la beca, ¿cómo era que decía el...? No, un funcionario que dijo, nos liberan. Ah, sí, Marra dijo... Hay mucha gente preparada en el CONICET que la vamos a estar liberando. El CONICET no va a despedirlos, sino que los va a liberar para que busquen trabajo. Claro, esos eufemismos para decir que no tenemos estabilidad laboral y que no nos reconocen como trabajadores. Claro, no sería un despido porque no hay, Claro. no hay un contrato permanente. Exacto, es una beca. Claro. Por ejemplo, en años anteriores, compañeros becarios y becarias han luchado por el reconocimiento de la licencia por maternidad, por ejemplo. O sea, no había un reconocimiento de la licencia, bueno, por maternidad. Incluso alguna vez las compañeras decían que la respuesta que habían obtenido era que tuvieran hijos en otro momento de su vida. Claro, no, o antes de sacar la beca o cuando se te termine. Claro. Entonces, bueno, eso es una lucha por esto, que no se nos considera trabajadores, sino becarios, y lo que cobramos no se considera un sueldo, sino un estipendio, y así, ¿no? Se han generado una serie de eufemismos para no reconocernos los derechos laborales. Sí, yo estaba pensando, sumado a esto del estipendio, salario, que es una lucha que damos de siempre, y la falta de derechos, es algo que no se limita solo a Argentina. Es un problema de la ciencia y de su relación con el capitalismo a nivel mundial. No es que me quiero poner muy teórico, pero por ejemplo, becarios y becarias, en inglés se llama PhD students, que philosophy doctors, students. Sí, como estudiante del doctorado sería la traducción. Sí, exactamente, es lo mismo. Bueno, y en filosofía, digamos. Pero nuevamente es no reconocer el carácter de trabajadores que tienen los investigadores, que es un fenómeno, bueno, que se dio en el siglo XX, ¿no? Antes uno asocia, o no sé cuánto hoy en día, pero históricamente se asociaba a la gente que investigaba como, bueno, poco numerosa, recluidos en laboratorios, ¿no? Alguien muy superdotado. Pero justamente si uno ve la planta de investigadores en los países, el hecho que Argentina tenga, bueno, 11.000 en planta y creo que, bueno, el doble, 20.000, contando becarios y becarias, que habría que contarlos, si no todo esto que dije antes no tendría sustento, es poco proporcionalmente en relación a la mayoría de los países del mundo. Si uno ve la cantidad de investigadores por habitantes, Argentina no es que está en la mitad de la tabla para arriba. Sobrepoblada de investigadores. Claro, es decir, y es propio a las necesidades tecnológicas que tienen hoy en día las sociedades en el siglo XXI. Y esa proletarización, es decir, en números crecientes, va en condiciones cada vez más deplorables. Si uno ve, en Estados Unidos hay movilizaciones, bueno, también en Brasil hace poco, todas de contenido que los atan al conjunto de la clase obrera, digamos, porque obviamente que se debate, bueno, el rol de la ciencia, el rol capaz en las empresas privadas, pero sobre todo lo que se está contando, lo que se está reclamando es por los ingresos y es por los derechos. Hay problemas donde no llegan, es decir, el problema es que no llegan a alquilar o que no pueden tener familia o que les dificulta, o sea, no tienen licencias, y ni que hablar de este eufemismo de en realidad no los estoy echando, ¿no? Cuando se les acaba un contrato, porque todo es a través de contratos temporales de 2-3 años, casi que es muy difícil acceder a planta permanente acá y afuera.
y se usa el mismo eufemismo que usó Marra, digamos. En realidad lo que pasa es que lo dice para el sector privado, Sí, sí. pero ya en distintos gobiernos en realidad te están echando y te dicen, bueno, vos podés conseguir, en realidad te conviene porque podés conseguir un contrato afuera y después volver, pero te están echando, digamos. Después si lográs conseguir ese contrato, ese postdoc, es porque uno se mueve, digamos, o porque justamente se le da la oportunidad. Pero es decir, es muy común esa manera de hacer ciencia. No es exclusiva de Argentina, digamos. No, para nada. Bueno, les voy a mostrar un video de Milei, que por ahí ya seguramente lo vieron porque fue viral en La Nación Más. Tenemos varios videos de Milei, pero vamos a empezar por este. Porque tiene un poco de relación con esto también lo que dijo Marra, de liberarlos. En La Nación Más, esto fue el día después de que ganó, o 2 días después de que ganó las elecciones. ¿Y el CONICET? Que quede en manos del sector privado. Vas a tener un despegue. ¿El CONICET en manos del sector privado? Que se ganen la plata sirviendo al prójimo conviene mejor que le dé un mejor precio, como hace la gente de bien. ¿Qué vas a hacer con toda la gente que vive del Estado, que trabaja en el CONICET? ¿Y qué productividad tienen? Los científicos, ¿qué va a pasar ¿Y con ellos? qué han generado? Desarrollo, investigación. No se nota. O sea, cerrás el CONICET. Buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas, porque evidentemente... Otra marcha más, digamos. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Serás exitoso solamente sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad o mejor precio. Eso del sudor de tu frente, justo que vos estabas con lo de la educación confesional y demás, es muy de la Biblia. De hecho, creo que es una cita de la Biblia, más o menos. El ganarás el pan con el sudor de tu frente. Sí, pero además es una idea que soslaya la desigualdad social en la que se funda nuestra sociedad. Sí. ¿No? O sea, esta idea de que te esforzás y entonces vas a tener un montón de bienes, y si no los tenés es porque no te esforzaste lo suficiente y hay que esforzarse un poquito más. Bueno, así obviamente se esconde que no todos partimos del mismo punto, ¿no? Sí. Hay quienes nacen herederos de empresas y quienes no. Entonces, este discurso del sudor de la frente claramente justifica la desigualdad social y, bueno, nada, es peligroso que los y las trabajadoras le den algún tipo de validez a ese discurso por esto, porque termina justificando la desigualdad. Entonces, bueno, eso en primer lugar. Después, bueno, la ciencia en manos privadas. El tema, ¿no? Como... Sí, es uno de los temas. O sea, quizás lo positivo, entre comillas, de todo esto es que permite pensar y bueno, problematizar una serie de cuestiones. La ciencia en manos privadas, bueno, obviamente, en realidad la ciencia en manos de cualquiera que financie la ciencia en función de algún objetivo, ¿no? El problema que tenemos es, si pensamos en público y privado, es que, bueno, lo privado responde a un interés más parcial, más particular, más segmentado que el Estado, digamos que en principio responde a intereses más amplios. Aunque tampoco podemos perder de vista que estamos hablando de este Estado, no de un Estado que existe por fuera de los intereses sociales. Y este Estado es un Estado que también responde a una clase social. Claro. ¿No? Entonces, esto nos lleva a pensar quién y para qué financia la ciencia, ¿no? Y también nos lleva a quienes somos parte del sistema científico y educativo, incluyo también acá a la educación, por supuesto, nos lleva a pensar y a cuestionar qué es lo que estamos haciendo con nuestro trabajo. Es decir, qué estamos investigando, en función de qué, si es en función de los intereses de particulares, si es en función de los intereses de la nación, ¿no? Sí, ¿Y quién define cuáles son los intereses de la nación? ¿Y qué es la productividad en la ciencia? Bueno, por supuesto. O sea, son todas preguntas que acá también vamos a reivindicar a las ciencias sociales, ¿no? Que han sido vapuleadas por este individuo también. Son todas preguntas que corresponde hacerse desde cualquier área, pero que son preguntas específicas de las ciencias sociales también, ¿no? En este sentido, bueno, ¿ciencia para qué? ¿Quién define la productividad? ¿La productividad al servicio de qué intereses? Bueno, y en estos discursos de Milei pareciera que no hay intereses, ¿no? Se presenta como que lo racional es ahorrar y recortar y pagar deudas y que cada uno individualmente
cuide sus bolsillos y sus intereses. Bueno, eso no es lo racional, sino que es un discurso interesado, es un discurso que defienden justamente quienes tienen mayores recursos para poder llevar adelante sus intereses, ¿no? Entonces, bueno, nada, me parece que se abren una cantidad de preguntas y que como científicos y docentes e investigadores, bueno, lo que tenemos que pensar es la ciencia en función de qué, Sí. ¿no? Sí, también estaba esto de, o bueno, yo lo leí mucho en redes sociales, esto de, bueno, ¿qué les sirve? También, ¿no? En el contexto de crisis económica que estábamos y de, bueno, con más de un 50% de personas en la pobreza, indigencia y demás, como por ahí qué lejos ven las personas a la investigación del CONICET. O sea, cómo repercute por ahí en la vida diaria de una persona que está pasando necesidades o demás, a la investigación. Y que por ahí, o bueno, digamos, también yo entiendo que no tiene por qué competir, digamos, esta gente no debería pasar hambre y la investigación debería estar bien financiada, ambas cosas. O sea, no es una competencia. Pero es un poco esto, también es un argumento de Milei, de bueno, hay que recortar o demás porque hay otras prioridades. No sé. Me quedaba pensando en una frase que dijo con Viale Milei sobre, bueno, y creo que está conectada a tu pregunta, que decía, bueno, el CONICET, ¿qué produce? ¿Qué genera? ¿Qué hizo este tiempo? ¿Qué hizo? Pero sobre todo, ¿qué produce y qué genera en términos monetarios, en términos capitalistas? Es decir, sí. ¿En qué ganancia redundó para la Argentina, para el Producto Bruto Interno? Eso se puede responder de distintas maneras, pero también llama la atención que no usa la misma balanza para otras áreas de lo que es su programa político. Cuando escucha que va a seguir financiando la iglesia, uno podría preguntar, bueno, pero ¿y qué genera un obispo? Que a través de la ley de Videla sigue cobrando como un juez de segunda instancia. Sí. O Villarroel, su vice, dice que va a triplicar el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿qué genera eso? Literalmente es una fuerza que es de destrucción, es decir, a medida que o querés copar un barrio o ponerte en guerra con un país limítrofe, ¿para qué vas a triplicar el presupuesto de unas Fuerzas Armadas totalmente legitimadas? O inclusive lo decía eso, lo que es interesante, yo me quedé pensando, lo decía eso desde el piso de La Nación. Yo estaba leyendo de que la ciudad tiene una cantidad de terrenos fiscales, de los cuales el Canal 13 el terreno es de la ciudad de Buenos Aires y paga 900.000 pesos por mes para ese terreno, que es algo así como 90 pesos el metro cuadrado, cuando en Constitución debe ser como 3.000 pesos el metro cuadrado. Es decir, también hay toda una cantidad de subsidios justamente del Estado al sector privado. Sí, esto hoy en día, ¿no? También es importante porque, bueno, justo estamos como, bueno, respondiendo un poco a las polémicas de Milei, pero, digamos, el ataque, digamos, a las condiciones, digamos, son de hoy en día, del gobierno que estamos teniendo actualmente también, ¿no? También. Y ahí está el gran elefante en la habitación, que es decir, la gran mayoría de los recursos, no se trata de que la Argentina produce poco, sino que la gran cantidad de los recursos están yéndose a pagar la deuda externa o distintos subsidios o facilidades impositivas a las grandes empresas, a los grandes monopolios. Yo no porque me quiera desviar del debate que nos trae acá, que es la ciencia, digamos, pero bueno, en la medida que también... Sí, pero está ligado, porque justo como la polémica viene de eso, como bueno, ¿para qué financian la ciencia si hay chicos con hambre? Como viste, esa también como simplificación de la situación que, bueno, es esto, ¿verdad? Bueno, del Producto Bruto Interno, el CONICET, no sé cuánto es, pero... 0,34. 0,34, claro. Sí. ¿No? Y después, resto, ¿dónde está? No, estaba pensando que tampoco es un discurso novedoso, ¿no? En los 90 el problema eran los extranjeros, ¿no? Sí. Que venían a sacar el trabajo. Entonces, había desocupación porque había extranjeros de países limítrofes muy interesados que venían y dejaban a los argentinos sin trabajo. En otras épocas, en otras latitudes, el problema fueron los judíos, ¿no? Eran los judíos los que sacaban el trabajo, o los que por medio de la usura hacían que los trabajadores cayeran en la pobreza. Y el resultado es que son distintos sectores, en general de los explotados, que son puestos a competir entre sí
y que de ese modo no cuestionan una sociedad que está organizada en base a la desigualdad. Entonces, ahora pareciera que el problema somos los científicos, Sí. ¿no? Entonces también, nuevamente, viendo dónde están los ñoquis o el sector estatal. Bueno, Pedro dijo antes también, en los 90 también ese fue un discurso, ¿no?, que allanó el camino hacia las privatizaciones. Bueno, entonces son estos discursos que aparecen y que generan divisiones y fragmentaciones dentro de la clase trabajadora y bueno, que obviamente nos sacan fuerza para luchar por nuestras condiciones de vida y de trabajo de conjunto y cuestionar este modo de organización social. Sí. Entonces, bueno, como haciendo el link de vuelta al tema de la ciencia, el tema es desarrollar la ciencia en función de generar mejores condiciones de vida. Digo, creo que como trabajadores, también, bueno, por supuesto, como socialistas, nuestro objetivo de trabajo fundamentalmente es eso, hacer una contribución desde nuestras áreas, pero sin olvidar que esas transformaciones no se dan solo desde la ciencia, sino con la organización de los trabajadores en su conjunto. También cuando aparecen este tipo de ideas de qué aporta el CONICET y por qué hay que financiar el CONICET mientras hay gente que se muera de hambre, también es una idea rara, ¿no? Porque es una idea como si los científicos pudiéramos descubrir alguna magia para terminar con la pobreza. Es absurda pastilla esa idea. para terminar con la Encima creo que pobreza. ya no terminar con la pobreza, pero cómo alimentar a 45 millones de personas en una superficie como Argentina ya se conoce, digamos. Sí. No es que hay que descubrir la productividad que tiene el campo. Claro, eso ya se descubrió. Ya producimos más alimento que la población que tenemos, digamos. Sí, sí. Eso no es una cuestión de vuelta de la producción. Igual no sé si... No, pero es eso, digo, como poder ubicar algunos debates en el donde corresponde ubicarlos. Digo, Sí. terminar con el hambre y la pobreza no es un, ¿cómo decirlo? No corresponde específicamente a la ciencia, ¿no? La ciencia podrá hacer un aporte, obviamente, en varios aspectos, pero corresponde a cómo está organizada esta sociedad, ¿no? Y bueno, justamente eso no se quiere discutir, ¿no? Se hacen estas propuestas que parecen medio mágicas, ¿no? Recorto allá, recorto acá, y entonces ahí se solucionan los problemas. Pero bueno, justamente eso, no se está discutiendo, cómo esta sociedad se apropia de los recursos, por ejemplo. Sí. Bueno, y además esto que decía Pedro antes, de que, bueno, recorto acá, recorto allá, pero en los puntos claves para poder mantener esta sociedad como está hoy en día, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, demás, eso no lo voy a tocar, digamos. O, bueno, las financiaciones a los grandes grupos económicos. Es que creo que Rolo le decía muy explícito que nosotros lo venimos diciendo hace años, pero ahora lo dicen los candidatos de la burguesía. Está muy en juego quién va a pagar esta crisis. Nosotros podemos ahondar en nuestro discurso, pero de acá sale que los responsables de hoy en día de las crisis económicas son los piqueteros, son los inmigrantes, no solo Milei. Yo el otro día... Sí, Bullrich. Sí, Lustó, que ahora ya quedó fuera de terreno, decía de que él iba a proponer que en los hospitales públicos, que están explotadísimos, él no se le ocurre mejorar el presupuesto, sino que los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o que los que tienen DNI argentino sean los que tienen prioridad para atenderse. Y ahora entonces los responsables son los piqueteros, son los trabajadores públicos, y en particular son los trabajadores de ciencia. Y es interesante que también, ¿cuál es la defensa ante este ataque? Porque hay todo un sector que lo que dice es, en realidad sí, somos productivos, generamos patentes, generamos un trigo transgénico que le va a servir a Monsanto, y tenés ahí a la doctora Chan saliendo. Claro, a defender. Bueno, sí, hemos generado grandes patentes para el sector privado. Y ese es un problema. Nosotros, venimos de distintas asambleas de trabajadores de ciencia y técnica, justamente porque toda esta situación ha generado una alarma tremenda y se ha revolucionado el sector. Y de ahí sale donde nosotros tenemos, digamos, no digamos que queremos mejores salarios o que queremos presupuestos para investigar, que ese es un punto que no hemos tocado, porque por un lado está el presupuesto para los salarios, que casi Claro. que se lo lleva todo,
Pero después está lo que uno le hace falta para poder tener los recursos. Sí, esto que hablábamos de los equipos. De los equipos. Lo necesario de para acuerdo a cada área. viajes, para, sí, o sea, en general, digamos, eso debería exceder muchísimo la masa salarial. Y dicen, bueno, no podemos reclamar por eso, porque justamente esto, el CONICET tiene que gastar lo mínimo posible, mostremos que trabajamos un montón por poco salario, que al Estado argentino le cuesta poco. Y en realidad, esa no es la visión que nosotros como socialistas, como comunistas, y que defendemos que defienda a la población, tiene que tener para cuál es el rol que tiene que tener la Argentina en el mundo y cuáles son las tareas que se tienen que dar. Una es que, bueno, que la ciencia mejore, digamos, las grandes necesidades que tiene el país, pero después también la ciencia es caprichosa en el sentido de que muchas veces se ha hecho ciencia básica, donde después las aplicaciones se han encontrado muchísimos años después. Tiro solo esto y cierro para que no sea un monólogo muy grande, pero hace poco estaba leyendo un libro sobre la investigación aeroespacial en Argentina, que existe, que se destruyó muchísimo. Bueno, el punto final lo da Menem cuando cierra el proyecto Cóndor, que se había tornado un proyecto militar, pero bueno, tuvo su apogeo en los 50, en los 60, en los 70. Y es interesante porque a través de una tarea, que era que la Argentina pueda aportar un granito en la exploración espacial en esa época, que estábamos leguas atrás, bueno, leguas es una unidad rara, digamos, pero estábamos muchísimo atrás de Estados Unidos, de Francia, de la Unión Soviética, principalmente. A través de esa investigación se generó un montón de desarrollos de propulsores sólidos, líquidos, de una industria pesada, que es interesante escucharlos en esa época a esos ingenieros e investigadores, porque ya también empezaban a hablar de los problemas que tenía Argentina en el mercado mundial, que empezaban a generar materiales muy de una alta tecnología industrial y que sin embargo había grandes monopolios tras que en el mundo que buscaban que no se desarrolle. Pero es decir, ese es un ejemplo de cómo la ciencia básica avanzó y que su tarea no era generar propulsores sólidos o generar nuevos combustibles o generar nuevas aleaciones. Y sin embargo se logró eso. Entonces también siento que hay veces que no sé si tenemos que caer en la idea esta de que, bueno, la ciencia tiene que sí o sí resolver, nos ponemos todos a ver, no sé, como, no sé, el problema habitacional, que de vuelta no sé si es algo que no esté resuelto científicamente, lo está resuelto. Claro, el problema es el marco inmobiliario, ¿no? Claro, hay más viviendas que la población que tenemos. Pero de vuelta, creo que ahí justamente el socialismo, el comunismo o la crítica hacia el capital nos da una salida a muchas preguntas que parecían que no tienen salida, ¿no? Esto de que hoy en día la ciencia no bajo un posible futuro gobierno de Milei, sino hoy en día se busca que la ciencia funcione para el sistema privado, y eso vos lo ves para los subsidios que tienen más posibilidades de salir, son los que tienen una aplicación directa para la agricultura y por lo tanto los grandes ojeros o para, no sé, Techín, para Luar. Mi facultad está llena de convenios, mi facultad es la Facultad de Ciencias Exactas, está llena de convenios con empresas tecnológicas que después a la facultad no le queda nada. Y eso es lo que muchas veces tendrían que cuestionar, es decir, los trabajadores, la población, para hablar en términos generales como hablan los políticos burgueses, que ¿por qué también se está subsidiando a BlackBerry? ¿Por qué se está subsidiando a Total, a las grandes petroleras? Finalmente son investigaciones para el sector privado financiadas desde lo público, digamos, desde el Estado. Y son, como bueno decías, por ahí las que más, o no sé si son las que más subsidio tienen o las que más fáciles que, sí, que te hacen. Que si vos vendés tu plan de esa manera, es más probable que salga. Hay sectores que llaman sectores estratégicos y que ahí muchas veces las áreas de humanidades se ven súper golpeadas. Los llamados no son para esas áreas. Son para las que tienen una inmediata aplicación a esto que les comentaba antes, digamos, a empresas muy específicas. Sí. Y por ahí también está esto de bueno, si la financia, si está en función del sector privado, también es como vela, digamos, por los intereses de los trabajadores, o no sé, por ejemplo, esto de lo transgénico, o la aplicación de glifosato, se me ocurre, no sé, hablando de Monsanto y qué sé yo, como
supongamos de que hoy en día ya tiene un montón de influencia de privado, pero si fuese todo completamente privado, ¿quién investigaría? O como esta idea de, bueno, sí, de que también plantea, mira, y como llevándolo a toda la área, la privatización de la obra pública, que ya de hecho, bueno, hoy en día es todo un negociado de la obra pública y cuesta muchísimo que se urbanicen las villas, que se dedique eso a los barrios populares, y tipo privatizado menos, o sea, todavía va a acceder a esos lugares y bueno, la ciencia también, me imagino, ¿no? Como finalmente se va a terminar como investigando solo los intereses, o sea, ya hay una orientación hacia ese lado y ya directamente quedaría solo los intereses de esas empresas, ¿no? Esto de, creo que lo dice en esta o en otro fragmento que ahora les iba a mostrar, si no le sirve al mercado, ¿para qué lo queremos? Básicamente dice eso, es como bueno, ¿y el resto? Sí, es avanzar en esa orientación. Que de nuevo tampoco es novedoso. Nosotros en lo que es la educación venimos luchando hace mucho tiempo contra el avance de la privatización, ¿no? Hemos logrado sostener el sistema estatal y las universidades estatales a fuerza de pelear fuertemente contra el arancelamiento. Ayer nos acordábamos de un ministro, López Murphy, que anunció el arancelamiento de las universidades en el gobierno de la Alianza y bueno, hubo una movilización tan fuerte que a los 15 días renunció. Bueno, por supuesto no se arancelaron. No obstante, no se puede bajar la guardia porque se buscan formas indirectas de ir arancelando. Por ejemplo, nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo cómo hay contenidos del grado que se pasan a los posgrados y los posgrados son arancelados, ¿no? Pedro decía los convenios que tienen algunas facultades estatales con distintas empresas del sector privado. Digo, hay facultades, por ejemplo, ahora hace rato que no entro, pero en algún momento en la Facultad de Farmacia de la UBA había carteles de Laboratorios Roche, ¿no? En algún momento también en Económicas había de la Fundación Ford. Es decir, que incluso se veía, no es que había que hacer alguna clase de investigación para ver los vínculos entre las facultades o las universidades estatales y distintas empresas del sector privado. Entonces, hay una orientación que, digamos, no se puede rastrear desde hace décadas en relación de ir privatizando áreas crecientes de la educación superior y la investigación. Y bueno, contra eso es importante mantener la organización defendiendo nuestras condiciones de trabajo, defendiendo el presupuesto y cuestionando también la orientación tanto de la educación como de la investigación científica, ¿no? O sea, no naturalizar esas orientaciones que se van imponiendo, bueno, como decía Pedro recién, como áreas estratégicas, sino, bueno, también cuestionar, estratégicas para quién, cuáles son los sentidos de realizar ciertas investigaciones, a quién favorecen, y articular un proyecto que tiene que ser colectivo. No, yo me pregunto si hay investigación privada. Es decir, ¿uno cuánto conoce de algún producto, alguna patente donde sea puramente privada? Lo más probable es que haya habido una participación, hablo de Argentina, pero lo puedo hacer extensivo al mundo. Que haya una participación ya sea de sus recursos humanos, que hayan sido formados en algún tipo de sistema público, ya sea a través de subsidios, ya sea a través, de extensiones impositivas, o ya sea a través de una tercerización de la investigación de los privados por parte del Estado. Entonces, en realidad casi que no hay ejemplos de productos enteramente que hayan salido del sector privado. Está el famoso ejemplo del iPhone, que como producto, fue muy novedoso por la pantalla táctil, por esto, por lo otro. Y hay un montón hay un libro al respecto, pero hay un montón de investigaciones de cómo las distintas universidades, el MIT, Columbia, Caltech, en realidad fueron parte fundamental en el desarrollo de ese celular que hizo que Apple hoy en día es de las principales empresas a nivel mundial. Y entonces, en realidad con eso, el sector privado, es decir, el capital, se había obtenido una victoria, porque parte de su desarrollo del producto que quiere vender se lo logró trasladar a las aras del sector público. Ahora, ¿cuál es el problema? Es decir, hay
hay una voracidad por tener más ganancias. Y en esa voracidad por tener más ganancias se plantean cosas como esta, que es prácticamente pegarse un tiro en las piernas. Es decir, y yo estoy seguro que hay sectores capitalistas que no están de acuerdo con esto. No sé si nosotros tenemos que poner en la defensa de decir, no, fíjense que esto le va a hacer mal a Monsanto. Pero eso muestra también los límites que tiene la burguesía, que no es que es una cuestión de planificación, de programas, si bien en cuanto a trasfondo político todos estos personajes, digamos, han ido gestando a lo largo de los años. Pero si es una tendencia esto de busquemos debajo de las baldosas donde podemos tener ganancia, esto de exprimamos ese 0,34% que hay en investigación, cuando en realidad a la larga, ni que hablar, y eso por eso es nuestra defensa, no solo por nuestros lugares de trabajo, sino porque estamos en contra de la destrucción de los recursos que tiene Argentina, pero a la larga también le va a impactar al propio capital, porque no buscan ellos que parte de sus gastos, formar los recursos humanos, los laboratorios, la tecnología les saldría carísimo, y no lo hacen en el primer mundo, y mucho menos lo hacen en los países periféricos. También había escuchado, como antes de la entrevista me puse a escuchar tipo podcast de libertarios para decir, bueno, a ver qué están diciendo. Porque una de las cosas que yo decía, bueno, ya esto es un nivel de bruto, digamos, porque no hay otra palabra, porque dice, los grandes avances de la ciencia, ninguno fue con financiamiento estatal. Y es como al revés, me parece, como esto que decía. Primero que, bueno, todos los avances son sobre otros avances que ya hizo alguien antes y que probablemente... Pero a nivel mundial, bueno, esto que hablábamos al principio, con esa discusión de Argentina, a nivel mundial hay un financiamiento estatal. Bueno, tenía el video, pero, o sea, ya esto... La otra vez estaba viendo la entrevista de ambos en la puerta del Ministerio de Ciencia y Técnica, con esta comparación que hace Milei, por ejemplo, de la NASA con el CONICET, y que como si Estados Unidos en proporción le dedicara menos presupuesto a la investigación que Argentina. No sé si se entiende la pregunta. Y vos ponías un ejemplo, que ahora no me acuerdo, pero ¿cuánto les había salido el satélite de Hubble, creo que era? James Webb. El James Webb. Sí. Como $30.000 millones. $30.000 millones. Sí. Que eso para una investigación, digamos, para un proyecto. Para un proyecto sería. Digamos, esos niveles de presupuesto de investigación son impensados. Y bueno, es casi la deuda que pidió Macri, digamos. Claro, por eso, o sea, como imagínate que se dedique eso. Bueno, les muestro el último video de Milei, ya no los torturo más con videos de Milei. Viene en el sentido de, bueno, esta polémica que quiso armar de las ciencias blandas contra las ciencias duras. Bueno, les muestro el video y hablamos. Al pobre pibe que no tiene un mango está obligado a ir a una institución de arancel cero, que no quiere decir que tenga costo cero, porque nada es gratis, lo pagan, lo que están pagando los impuestos, y vos lo estás sometiendo a que vaya a un lugar porque no le queda alternativa, donde además lo adoctrinan. Digo, vos vas a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas, preguntás por Ludwig von Mises y creen que es el 9 de Holanda, no el mejor economista de todos los tiempos. A eso sí, te digo, andá a hablar de Marx, lo aman todos, o a Keynes. Se utiliza como un mecanismo de adoctrinamiento para perpetuar la religión del Estado. Vos vas a la Facultad de Sociología, mirás, este ejercicio lo hizo el abogado y filósofo Axel Kaiser. ¿Sabes qué hizo? Tomó el programa de Sociología en la UBA y puso todos los libros en el piso y lo comparó con cualquier universidad estándar de un país razonable. ¿Y sabes qué? Era una mancha roja lo que se estudiaba en Argentina. Bueno, es una mancha roja social. La UBA, además, esta idea de que la UBA es marxista es... Digo. Sí, se ve que no recorre tanto la... Bueno, hoy fuera de cámara me preguntabas dónde había estudiado Milei. Estudió en la Universidad de Belgrano. Y en otra privada también en el Instituto de Itela. Esa es la formación. O sea, no tocó nunca una universidad pública. Claro. Bueno, a ver, vamos por partes, porque dijo un montón de cosas. Bueno, el tema del adoctrinamiento. Bueno, a ver, nosotros defendemos que en las universidades y en el sistema educativo haya pluralidad de visiones. Digo, nosotros
me refiero como corriente, pero además digo, no solo nosotros, digo, las corrientes más, los movimientos de lucha, la reforma del 18 a nivel universitario, defendió lo que se llamó la cátedra paralela, es decir, la posibilidad de que haya distintas posiciones sobre los distintos temas. Nosotros, como corriente, y el movimiento estudiantil defiende esas posiciones, y justamente la dificultad que suele existir es que no hay presupuesto para garantizar que haya cátedras paralelas o, bueno, por supuesto, también los intereses de sectores puntuales en general en la UBA relacionados con el radicalismo, que defienden sus orientaciones y en ese sentido no garantizan que efectivamente haya pluralidad de voces. Pero la idea del adoctrinamiento de Milei es rara, ¿no? O sea, en un mundo capitalista pareciera que el marxismo tiene un reducto en las universidades. Y en ciencias económicas, además, es rarísimo que diga eso. Sí. Bueno, no entró nunca para mí. No, empíricamente no es así. Pero digo, más allá de estas declaraciones que muestran que tienen fuertes prejuicios con la universidad estatal, lo que hay que defender es la pluralidad, ¿no? Es decir, que se puedan ver y discutir distintas orientaciones en función de permitir el análisis y el desarrollo del conocimiento. No es lo que está defendiendo Milei, ¿no? O sea, además, lo que pareciera que le preocupa siempre es para el mismo lado, digamos, ¿no? Sí. Parece que le preocupa que se desarrolle un pensamiento de izquierda o un pensamiento relacionado con una corriente de la economía con la que él no concuerda, y que defiende cierto rol, cierto posicionamiento estatal en materia económica. Entonces, no es que le preocupa el pensamiento único, por decirlo de algún modo, sino que se desarrollen ciertas corrientes con las que él no concuerda. Lo digo en el sentido de que no pareciera que le preocupe la pluralidad y la posibilidad de sopesar distintas posiciones, sino que le preocupan que no se desarrollen las que él no está de acuerdo. Claro, o le preocupa que no se desarrollen con las que él acuerda. Claro. Con lo cual, lo que pareciera es que una universidad estatal o no estatal, privatizada, bajo un gobierno de Milei, efectivamente sí sería una universidad y una educación donde se adoctrine a los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, eso en primer lugar. No, y después, si aboga por la libertad y el no adoctrinamiento, ¿por qué plantea subsidiar la educación religiosa? Es decir, no hay mayor fuente de adoctrinamiento que la que sufre la parte de la juventud que está debajo de la iglesia. Hoy justo estaba dando clases a la mañana en la Facultad de Ingeniería y vi una virgen. Decía, bueno, acá es un busto de una virgen. Una virgen en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Universidad pública. Pero decía, bueno, yo voy a una escuela religiosa, digamos. ¿Me aceptarán yo poner algo que muestre, no sé, los crímenes de la religión o algo que vaya en contra de las ideas? No, seguramente no. Y eso, bueno, hoy en día se subsidia la iglesia. No es que viene Milei. Sí, no es algo nuevo. Claro, no es algo nuevo. Pero esa es una situación que la comparten todos los partidos que tanto Massa como el PRO, como Juntos por el Cambio, como La Libertad Avanza. Entonces, eso por un lado, y después, bueno, sí, lo que decía Ro, digamos, o sea, se habla de libertades y finalmente, o sea, yo no creo que porque no es un reducto marxista, es decir, hoy en día la izquierda es una fuerza que puede ser importante en sus distintas variantes en las universidades, pero no es mayoritaria. Es decir, la gobiernan las distintas camarillas que muchas o son aliados de Milei o de Juntos por el Cambio o del gobierno, y están muy lejos de tener posiciones de izquierda. Pero si aún lo fuese, no queda claro, digamos, o sea, por qué. Capaz es una mayoría que se la ganó en justa medida, digamos. Entonces también hay que ver. Eso no lo cuestiona, es lo que decía Ro. Acá el problema es que son de izquierda. Es lo mismo con el tema de las castas. Acá
ciertos personajes son casta, pero Claro. cuando él va con Carlos Rodríguez o le con propone... Bussi, o con Bussi, o le propone cargos a Macri, esos no son casta, digamos, sí, o con todos los economistas de los 90. Entonces, bueno, está muy direccionada a sus críticas, y bueno, es un personaje nefasto. Dado que efectivamente la izquierda no es mayoría hoy ni en el cogobierno De la ni en UBA. el centro de estudiantes, Sí. en la Facultad de Ciencias Sociales puntualizando, creo que la idea que se desprende de lo que dice Milei es que para él la ciencia social es una mancha roja. O sea, ni la Facultad de Ciencias Sociales, ni la carrera de Sociología, que para él es lo mismo, ¿no? Porque él Sí. dice Facultad de Sociología. O sea, no es que efectivamente esté dirigida o que haya alguna clase de soviet operando, Sí, sí. sino que da la impresión que para él lo social es de izquierda y entonces no sirve, ¿no? O sea, es un desprecio de conjunto por lo social. Y en este sentido, bueno, hablábamos hace unos días con el compañero que la economía, ¿no? Que es la ciencia de la que él proviene, es una ciencia social también. Milei pareciera que se olvida, no es inocente, ¿no? Ese olvido, sino que nuevamente es soslayar que las condiciones económicas no son naturales, no son dadas, no son divinas, sino que son construidas socialmente y responden a los intereses de sectores sociales concretos. Entonces, esta idea de, bueno, esto es así, ¿no? Y ir generando como ese sentido común de que lo que define lo que es válido en una sociedad es lo que da ganancia y lo que es útil en términos de generar ganancia. Bueno, es peligroso por esto, porque naturaliza un status quo donde el 60% de los jóvenes está bajo la línea de pobreza, ¿no? Entonces, bueno, no hay que naturalizar ese status quo, hay que ser consciente de que esto es un proceso, este estado de cosas es fruto de un proceso histórico y en ese sentido las ciencias sociales en particular, pero de conjunto el conocimiento científico puede aportar a cuestionar este estado de situación y a generar otras posibilidades, de conjunto con la lucha social. Y acá volvemos a algo que planteamos antes. Creer que la ciencia mágicamente tiene soluciones es un pensamiento idealista, es un pensamiento, ¿cómo decirlo?, que de algún modo le da atribuciones a la ciencia que de por sí no tiene, ¿no? Porque la ciencia se desarrolla en una sociedad con intereses determinados, está quien la financia, quien no la financia, o sea, lo que dijimos antes. Entonces, plantear el desarrollo de la ciencia en función de objetivos sociales que lleve adelante un movimiento de lucha que articule las necesidades de las mayorías. Vamos con las preguntas de la gente, así ya vamos cerrando. Deberíamos de financiar las ciencias sociales para darle más presupuesto a las ciencias de verdad, supongo que. Aparte de esta idea de, bueno, esto de deslegitimar a las ciencias sociales como una ciencia o como también una carrera de investigación. Yo no para responder, pero creo que la mejor defensa para las ciencias sociales es ver cómo formuló la pregunta, o cómo operan esas ideas, digamos, ¿no? Porque justamente tiene que haber un área de conocimiento que explique cómo una persona llega a preguntar esto, digamos. Ya eso es una justificación. Ya eso podría ser una investigación de por sí. Claro, sí. Bueno, claro, la respuesta es no, claramente, sí. ¿no? Entre otras cosas por esto, porque las ciencias sociales se cuestionan esa pregunta en sí misma. Y después, bueno, esta idea de que hay ciencias de verdad y ciencias de mentira, además de que no es correcta, también desconoce cómo la ciencia se desarrolla en forma interdisciplinaria, claro, ¿no? Cómo preguntas que surgen en algunas áreas repercuten en otras y permiten, bueno, pensar problemas desde distintas perspectivas. Entonces, bueno, no hay ciencias de verdad y ciencias de mentira. Hay que apostar y financiar al desarrollo científico de conjunto. Dice, ¿cómo es el tema de las asignaciones de becas? ¿Cuánta gente aplica por rama? No sé si cuánta gente aplica por rama lo tienen. Pasa que hay muchísimas comisiones dentro del CONICET. O sea, ¿cuántos investigadores hay hoy en día becados? Creo que esto ya lo dijimos. Pero... Sí, aproximadamente 10.000 entre becarios doctorales y becarias, ¿no? Y doctorales y postdoctorales. Yo no tengo los datos últimos, pero en general,
en general entra la mitad de las personas que aplican, pero bueno, recordemos que las personas que aplican son graduados universitarios, que un grupo les aceptó aplicarlos con los postulantes. Es decir, vos necesitas encontrar un director, un grupo, un plan de trabajo, si no es que te alcanza con ser graduado. De ahí la mitad en promedio, pero bueno, la cantidad de áreas son muchísimas. Hay algunas donde el porcentaje es más alto y después, lamentablemente, y capaz para alegría del amigo que preguntó antes, las de humanidades suelen ser las con mayor porcentaje de rechazo. En algunas comisiones del 20%, 15%. Y después es una información que es pública. Digo, porque está esta idea de que, ¿no? No se sabe cómo Claro, se que maneja está el CONICET. malversando el presupuesto. Bueno, la información de quienes ingresan a las becas es pública. Bueno, acá no sé, esta persona capaz que se quería presentar a proyecto o algo, pero dice, ¿cualquier investigador de cualquier disciplina puede presentar un proyecto para ser becade? Sí, hay áreas delimitadas. Claro. O sea, tenés que encuadrar tu investigación en una de las áreas para poder presentarlo, a través del área correspondiente. Y tenés que presentarte con un director o director y codirector también. Es decir, están esas figuras, digamos, que van a ser la que, de alguna manera, tu tutor durante el doctorado. Y bueno, hay un grupo de investigación que te apañe. Y obviamente si ese grupo tiene subsidios, más chances de quedar, digamos. Después, bueno, cualquier disciplina, es como decía Ro, dentro de las disciplinas de las áreas de conocimiento que tiene el CONICET, que son muchas, pero bueno, no son todas, Sí. digamos. Y esto que hablábamos antes también de los intereses que corren del medio, de bueno, cuáles son más financiadas, cuáles Es que eso se nota mucho en... Bueno, y también tiene que ver con la cantidad, o sea, hay un número de la cantidad de graduados que hay de cada carrera, ¿no? O sea, Claro. hay ciertas carreras, por ejemplo, astronomía, que es la que yo entré, si bien no es que hay un interés y una aplicación inmediata para el sector privado, sí hay poca gente de astronomía. Entonces, eso comparado capaz con psicología o con otras carreras donde la cantidad de graduados son Es muchísimas y la cantidad de becas disponibles son muy pocas, bueno, eso también Hay cambia. mayor competencia, Claro, digamos. sí, total. Interesa el tema de patentes de investigación. Yo supongo que se refiere a quién quedan esas patentes, de las cosas que salen del CONICET, o bueno. Bueno, en mi caso, nosotros seguramente la Facultad de Exactas está dentro de la UBA, bueno, seguramente dentro del país, entre las facultades que más patentes... ¿Patentas? ¿Sí? Así, Sí. que más lleva... ¿Querés explicar qué es una patente brevemente? Yo no soy especialista tampoco, No, pero la idea es ¿cómo? que vos el desarrollo, y esto es una patente en el campo de la investigación, ¿no? Tu investigación, o si tenés un desarrollo en particular, digamos, lo puedas registrar y por lo tanto, bueno, tiene ciertas cláusulas de exclusividad, tiene, bueno, derechos de autor, después si se usa y se reproduce tiene que ir ciertos dividendos al grupo o a la persona que llevó esa investigación a cabo. Esa es la idea en general de patente, digamos. Después hay, dentro de lo que es las patentes en sí mismas, hay políticas. La Facultad de Exactas, que hace años, muchísimos años que está dominada por el kirchnerismo en su gestión, ha tenido una política cada vez más regresiva en cuanto a las patentes, donde ya ni siquiera se queda en el derecho de autor. Es decir, se entrega toda la investigación como en un paquete y si después esa patente deviene en una ganancia extraordinaria, a la facultad casi que no le queda nada. Y bueno, y después está toda esta crítica que decíamos antes, de estas defensas que han salido ante los ataques de Milei, que muestran la hilacha de una visión de ciencia que no es la que nosotros defendemos. Como decir, bueno, fíjense que el CONICET generó muchísimas patentes y en realidad es súper productiva, pero la patente es sinónimo de una privatización de un conocimiento. Entonces yo no sé si es algo bueno que haya muchas patentes. reproduzcan patentes a lo loco. Claro. Creo que el mejor ejemplo es lo de la vacuna de la polio, digamos. Nosotros defendemos esa idea, donde se logró erradicar una enfermedad, porque Bueno, el conocimiento es público. Estuvo muy en debate el tema de las patentes con el tema del COVID también. También. Con las vacunas de COVID que no se reproducían porque no entregaban las patentes.
O con las semillas de soja transgénica también. También. ¿No? Que Sí. se obligaba a los productores a comprar las semillas patentadas todos los años, ¿no? Y ahí también tuvo un debate de si es correcto patentar una semilla. Sí. Y eso capaz nos deberíamos preguntar, ¿por qué van a patentes algo que fue financiado por...? Está todo dado vuelta, ¿no? Esto Claro. es increíble. Porque creo que siempre ha sido la tarea de la corriente histórica que nosotros defendemos, que es digamos, el marxismo, que está todo dado vuelta. ¿Por qué nosotros queremos profundizar esta tendencia? O justamente acá lo que hay que cuestionar es por qué de los impuestos de los laburantes hay un conocimiento que se patenta o que pasa al sector privado. Al revés, deberíamos justamente ser público. Porque acá lo que nos están exprimiendo y se están quedando con todas las ganancias que ha salido justamente con un esfuerzo enorme de quienes ponemos en valor este país, que son los trabajadores. Y estamos reproduciendo en los lugares donde podemos, donde la nafta, pero se ha revolucionado todo, asambleas y reuniones por los institutos de investigación. Muchísimos trabajadores y trabajadoras andan... bueno, viendo qué pasa, digamos, ha politizado el ambiente, pero como ha pasado a lo largo y ancho de la sociedad, En digamos. todo, sí, en Sí. todos los aspectos. ¿Tienen una red social de...? Tenemos una página, en cuanto a ciencia y técnica, hay una página de Facebook y de Instagram, que es La Naranja Ciencia y Técnica, CIT. Y bueno, y después las redes de AGD, que son bastante más seguidas, de la Asociación Gremial Docente de la UBA, AGD. Y también nos pueden seguir en sus redes personales. También. También. Bueno, muchas gracias por haber A vos, venido, Jimé. por haber pasado por Pensar. Ah. Gracias.